Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, es un gusto nuevamente encontrarnos en Diálogos de Frontera. Por estos días, en muchos colegios, universidades, instituciones se viene celebrando el Día de la Antioqueñidad. Se nos invita a disfrutar de tal vez algunas tradiciones muy antioqueñas. Pero, ¿qué es esto de la antioqueñidad? ¿Cuáles son las características y por qué celebramos estos tiempos de la antioqueñidad? O tal vez de la cultura paisa. Para ello tenemos unos invitados muy especiales, pero quiero antes saludar al Padre Raúl, quien gentilmente nos acompaña cada 8 días en nuestro programa. Padre, qué bueno tenerlo con nosotros. Jesús David, ¿cómo ha estado? Yo muy bien, gracias a Dios, y muy contento de estar en este nuevo espacio, Diálogos de Frontera. Gracias, Padre Raúl, y qué bueno que esté con nosotros. Bueno, y quiero de manera preliminar, porque ahorita pues haremos la presentación más oficial, darle la bienvenida a nuestro profesor Jaime Arbey Ateortúa y a nuestro compañero Guillermo León Gómez. Gracias por estar con nosotros en Diálogos de Frontera. Gracias por la invitación, hombre, muy amable. Muchas gracias, padre. Un placer estar con Guillermo en este espacio. Bueno, vamos a hablar entonces de la cultura paisa o de la antioqueñidad. Vámonos a un bloque en donde nos van a hacer una nota y nos van a aperturar el tema en el día de hoy. Ya regresamos. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región.
De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a Diálogos de Frontera. El día de hoy hablando un poco de la aproximación a la antioqueñidad. ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta? Será entonces la pregunta que vamos a tener en este primer bloque de trabajo. Padre Raúl, le cedo la palabra para que hagamos el encuadre, el contexto un poco de esto de la antioqueñidad, de una aproximación inicial. El término que usted cita, aproximación a la antioqueñidad, me parece que es bien preciso y nos da la apertura a esta reflexión. Pues hablar de la antioqueñidad es hablar de una cultura, no de la cultura, sino de una cultura. ¿Y qué entendemos por cultura? Cultura, colere, cultivar. Pero me gusta esta otra definición, la cultura como producción de sentido. El antioqueño tiene una producción de sentido. En la forma de cultivarse, produce un sentido. Y así como existen las categorías culturales, había que aplicarlas también al concepto de la antioqueñidad. Hablamos de una categoría cultural y es el conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento tiene el antioqueño? Y en ese conocimiento hay unos mitos que nos identifican. Ahí hay un lenguaje que nos identifica. Hay una historia y hay una ciencia. En esta primera categoría, para definirlo de la antioqueñidad, ¿qué mitos, qué tipo de historia tenemos, qué memoria y a la vez qué historia tenemos? Pero resulta que también en las categorías aparece la expresión. ¿Cómo nos expresamos nosotros los antioqueños? Viene el lenguaje. Y la voz, ¿cómo va manifestando también una interioridad o una forma de ir articulando la manera como denominamos la realidad? Bien decía Husserl que por medio de la cultura nosotros espiritualizamos los objetos o espiritualizamos la realidad. Como nosotros, ¿qué lenguaje tenemos como antioqueños? Pero no solo tenemos un lenguaje, tenemos también un arte y tenemos unas técnicas que son propias. Hablamos allí del Carmen de Ibural, de una técnica de la cerámica, muchas otras cosas. La tercera categoría es la relación. Y en la relación, concepto de familia. ¿Qué tan importante es para el antioqueño el concepto de familia? Extenso, nuclear, ¿qué se vive ahí? La forma de hacer economía, cómo se relaciona en la parte económica y la forma de hacer política. Y la cuarta categoría tiene que ver con la cosmovisión. ¿Cómo concibe el antioqueño su cosmovisión, su manera religiosa? O sea, ¿cómo es ese religare? En esa parte, ¿cómo le da sentido a su relación con lo trascendente, con lo otro? En términos de cultura uno dice, hay una idolatría, hay una religión y aparece, la otra se me olvidó, pero tiene que ver un poco con el tabú en ese sentido. Entonces poniendo como el contexto de la antioqueñidad como una forma de hacer cultura. Gracias, padre, porque entonces nos va a introducir que son muchos los elementos que empiezan a estructurar esto de qué es y cómo se manifiesta la antioqueñidad. Entonces, quiero presentar en un primer momento al profesor Guillermo León Gómez. Él es licenciado en Administración Educativa, es especialista en Pedagogía y Didáctica, magíster en Educación y tiene la fortuna de haber hecho todo el trabajo de universitología que en su momento pues dirigía el padre Alfonso Borrero, fue decano de la Facultad de Educación, docente de la Universidad Católica de Oriente en la actualidad, así que pues nuevamente bienvenido.
¿Y qué es y cómo se manifiesta la antioqueñidad, profesor Guillermo? Bueno, muchas gracias pues de nuevo por la invitación. A mí me parece que esto de la antioqueñidad es un tema que es muy apasionante, ¿cierto? Es muy apasionante porque son relatos, se construye a partir de relatos que quienes los narramos hemos sido sujetos de esos mismos relatos, entonces hacemos parte de ello como tal. Los seres humanos tenemos la capacidad de construir relatos y pasarnos a vivir en ellos, ¿cierto? Y los defendemos y los arraigamos, los hacemos propios. Una palabra que solo porque está de moda se usará, pero a mí no me gusta. Nos empoderamos, no es que nos empoderemos, es que nosotros ya hacemos parte de un relato que es eso, que es la antioqueñidad. Y ya lo mencionaba el padre ahora desde las diferentes categorías de la cultura. Entonces, la antioqueñidad no puede enmarcarse en unos arquetipos, en unos estereotipos. La antioqueñidad hay que entenderla como una construcción viva, permanente, por tanto cambiante, que es una cuestión muy dinámica. Si bien es cierto, cuando la antioqueñidad a nosotros nos la refieren, nos enmarcan mucho el asunto en el tema de las costumbres, de las tradiciones, del pasado, de lo que representó en un momento para la cultura antioqueña determinados personajes, determinadas formas de ser, de pensar, de vivir, de sentir, es decir, determinadas formas de cultura. Para nosotros hoy por hoy lo que hay que decir es que la antioqueñidad sigue vigente, pero es una construcción permanente, no solamente colectiva, sino desde el sujeto individualmente considerado, porque hace parte de la misma cultura. Entonces, en el enfoque, como dijéramos, más sencillo, la antioqueñidad es eso que tiene que ver con la gastronomía, con el folclore, con las costumbres, con las tradiciones, con los cuentos, con tantas cosas que se vienen a la mente cuando uno habla de antioqueñidad, ¿cierto? Yo hoy mismo estoy perteneciendo a un grupo de danza folclórica y veo cómo es muy distinto el baile folclórico antioqueño y el baile folclórico de la sabana de Bogotá, por ejemplo. Atiende a unas características propias de una región. Y esta es una región que tiene unas características que creo la podemos discutir más adelante: la creatividad, la recursividad, la pujanza, el tesón, eso que nos dejaron los antepasados, los abuelos, los arrieros que abrieron trocha en las montañas de Antioquia, ¿cierto? Hoy esas trochas no las abren en caminos de herradura ni en caminos mulares, no. Las trochas hoy se abren con la mejor tecnología, el túnel de Oriente, el túnel de Occidente, el túnel del Toyo. Entonces eso ha mejorado mucho la conectividad, pero los antepasados nuestros tuvieron que trazar caminos de herradura, tuvieron que trazar trochas, y con base en esa herencia se ha construido esta Antioquia que tenemos hoy, ¿sí? Yo conocí al señor que trazó la carretera Santa Elena-Río Negro, perdón, Medellín-Río Negro por Santa Elena. Era ciertamente un ingeniero civil, pero el señor era un dibujante y contaba cómo se demoró más de 10 años haciendo el trazado técnico para que después la maquinaria abriera la trocha con los recursos disponibles en la época. Y hoy por hoy es una carretera que se sigue usando con algunas correcciones. Pues el amigo Jaime Arbey la habrá disfrutado mucho yendo y viniendo a Medellín por Santa Elena, y fue la primera conexión del oriente antioqueño, del Valle de San Nicolás con el Valle de la Urrá. Entonces, y esa es como para terminar en ese primer concepto, la antioqueñidad es una herencia que seguimos construyendo y que sigue viva entre nosotros. Muy bien, profesor Jaime. Entonces,
¿Qué es y cómo se manifiesta la antioqueñidad? Uno podría decir que la antioqueñidad tiene elementos de identificación y también de diferenciación. Es decir, el que se considera antioqueño, el que tiene esa filiación a los conceptos de antioqueñidad, es porque tiene un común denominador de los valores, de las virtudes, de las formas de vivir con otras personas. Pero también puede ser diferenciador porque pues, se diferencia de otras culturas. Uno podría decir que antioqueñidad existe en la medida en que existen también los elementos de costeños, los elementos bayunos, los elementos pacíficos. Habría que preguntarse cuáles son los elementos que congregan, que nos identifican como antioqueños. Y muchos los ha mencionado ya Guillermo, por ejemplo la parte de las virtudes, y yo diría que hay un elemento ambiguo en la palabra antioqueñidad. Son elementos tanto positivos como negativos. Uno podría pensar que la antioqueñidad es esas virtudes de pujanza, de berraquero, o berraquera, de altruismo, de abrir trochas, y eso es cierto, pero cierto también es que ha mutado, ha cambiado un poco con el trasegar de los tiempos, y en cierto momento esa concepción puede tener también elementos negativos. Hay refranes, y hablan un poco de la parte lingüística, tanto el padre como Guillermo, que reflejan la parte de antioqueñidad. Un elemento creo yo que es fundamental de la antioqueñidad es el elemento de conseguir tener cosas. Justamente el arriero lo que hacía era ir a conseguir más tierras, y la tierra es sinónimo de riqueza y la riqueza es sinónimo de dinero. Y se decía antes que el dinero se tenía que obtener de manera honesta, pero también se decía, obtenga el dinero de manera honesta, y si no, obténgalo. Yo quiero interrumpir al profesor Jaime en este momento porque vamos a mirar esas características precisamente de la antioqueñidad, porque el tiempo pues apremia. Vámonos a un corte y ya regresamos en Diálogos de Frontera, conversando un poco a propósito de la aproximación a la antioqueñidad. Ya regresamos. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales
que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. Años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución. A lo largo de estas 4 décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la academia la consolidación de un territorio resiliente, que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora, que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente antioqueño. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la universidad. El servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente antioqueño con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo, y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que le han permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad, y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a Diálogos de Frontera. El día de hoy hablando sobre la aproximación a la antioqueñidad, transmitiendo desde la universidad, en la biblioteca, lugar donde se fragua la cultura, lugar donde se fragua el conocimiento. Antes de darle la palabra al profesor Jaime Herbey, que en el bloque anterior nos estaba haciendo una descripción de algunas particularidades de la cultura paisa, yo quisiera decirles por qué los hemos invitado, porque además de ser académicos y que toda su vida han estado pendientes de la formación, ellos encarnan de cierta manera lo que es ser antioqueño. El profesor Guillermo pues nos hablaba ya en este momento de su vida, que pertenece a grupos institucionales de Río Negro que reflejan y promueven la antioqueñidad, pero él en sí mismo, en la universidad, en las conversaciones, en los actos llamados culturales de la universidad, pues siempre Guillermo, digámoslo así, se abanderaba de estas tradiciones.
Y en el caso del profesor Jaime Arbella Teortúa, pues por el apellido tal vez muchos empiezan a relacionarlo, pues sí, él es de la familia de Santa Elena, no solo en el tema musical, sino también en el tema de las silletas, una persona que también encarna y que además con los estudiantes pues transmite esta experiencia vivencial, que por eso es que los tenemos como invitados el día de hoy. Venga, yo le podría agregar una cosita que no puedo dejar pasar por alto. Claro que sí. Yo hago parte de una familia rionegrera cuyos padres, papá y mamá, fueron zapateros toda la vida, de la tradición de la artesanía del calzado, cuando el calzado se hacía a mano y se venían de todas las partes del país y por fuera del país a comprar zapatos a Río Negro porque gozaba de mucho prestigio y por su calidad. Obviamente fue desplazado por el tema industrial. Cuando vamos a hablar ahora de que ha cambiado la antioqueñidad, que hemos perdido, no es que hemos perdido, que hemos cambiado. Pero a raíz de la tradición de zapatería, en Río Negro había un almacén, mi papá después tuvo un almacén, y la decoración del almacén eran 3 zapatos número 64. Sí, lo recuerdo. Y encima de los 3 zapatos 64 había uno igualito, número 14. Entonces fuimos de esa tradición de zapateros, toda mi familia por el lado Zuluaga. Y que se celebran precisamente las fiestas del calzado. Y todavía hay muchos de ellos que siguen conservando esa tradición del zapato hecho a mano. Ok, muchas gracias, profesor Guillermo. Profesor Jaime, usted venía dándonos unas claridades o bueno, digamos unas notas buenas y no tan buenas o que son para revisar con respecto al tema de la antioqueñidad. Sí, si revisamos la parte positiva y creo que es como un denominador de toda esta tendencia, hay muchas virtudes que nos reflejan como antioqueños. Uno es, digamos, el elemento familiar, que lo decía el padre, un elemento que seguramente ahorita hablaremos de la transformación, pero el antioqueño era una persona que tenía muchos hijos. Primero pensaba en el hogar y segundo tenía muchos hijos, pero había que mirar con cierto guiño de duda por qué tantos hijos. Y seguramente uno podría decir que son hijos no solamente con el sentido fraterno, paternal, sino también con el sentido utilitario. Es decir, eran hijos que tenían la vocación de cultivar la tierra, de ampliar un poco más el espectro familiar, de inclusive ir a otras fronteras y cosechar o conquistar otros territorios. Pero la parte familiar, desde luego, tiene también la parte de las virtudes, y unas virtudes tienen que ver con la religión. Entonces tenemos 2 elementos, uno muy familiar, si pensamos en antioqueñidad pensamos en unas personas muy familiares, y 2 muy devotas, muy cristianas, muy católicas, muy creyentes, que también, desde luego ahorita seguramente vamos a hablar de ello, de la transformación. Y lo tercero es lo que decía al principio, de la parte de que querían, o son personas que son muy emprendedoras, pero en función de obtener tierras, obtener dinero, obtener rédito, y eso puede tener sus elementos negativos, inclusive podríamos decir que pasamos del arriero a Pablo Escobar. Esa es la transformación, o sea, el arriero era una persona que quería tener riquezas o terreno, pero para usufructo, para el bien. Mientras que eso se fue transformando por el elemento de industrialización en el siglo XX y ya no se quería con el bien, sino con el bien personal, inclusive en detrimento de las otras personas. Yo quiero tener con base en el sufrimiento de los demás, con base en el deterioro de la vida de otras personas. Y eso es lo que quizás vemos hoy en día. Es una transformación en la cual hoy el antioqueño sigue teniendo la tendencia de tener riquezas, negociar, acaparar, pero tristemente en algunos momentos a costa de los del deterioro de la imagen de los demás, a costa de damnificar a los demás. Ahí toca un elemento muy importante, porque hace poco escuchaba a alguien, a un sacerdote en la homilía, precisamente en la invitación, ¿no? A esa pujanza tiene que también traer el desarrollo, el progreso y el cuidado de quienes están a nuestro servicio. Muchas veces ese empuje se da precisamente dañando la dignidad de las personas con horarios extendidos, una paga pues miserable, entre otros. Qué interesante ese tema. Ahorita hablábamos y viene esta pregunta, ¿qué hemos perdido de la antioqueñidad? ¿Qué cosas se nos han perdido en el tiempo y que se ha venido diluyendo hasta hoy?
A ver, yo no hablaría de perdido, yo hablaría de cambiado. Transformado, sí. Se ha cambiado muchas cosas, se ha transformado enormemente y la cultura conlleva eso, ¿cierto? Una evolución constante. Ejemplo, la vocación anterior antioqueña era una vocación rural, agrícola, ¿cierto? Era una montañera. Claro, ¿sí? ahí viene nuestra palabra, somos Claro. montañeros. Pero hoy por hoy Antioquia, me parece a mí, ha como abrazado otro tipo de desarrollo, ya que usted lo mencionaba ahora, ¿no? Y es esa característica de la Antioquia desde mediados del siglo pasado, de la industrialización, que no fue solamente de Antioquia, es del mundo, ¿cierto? Entonces se pasó a un sector de la industrialización, del comercio a gran escala, de las obras de infraestructura, de la urbanización como un fenómeno igualmente importante que no se puede dejar de lado, es otra forma de cultura. Uno ve los municipios de este oriente antioqueño, sobre todo acá del altiplano, como cada vez más hay más demanda de vivienda nueva y no vivienda como la que era ahora años para 9, 10 personas, no, un apartamento para una pareja, 1 o 2 hijos, cuando deciden tenerlos, porque ahora el tema es perrijos, es tener hijos, es tener perros como hijos, no, ni discuto ni juzgo eso, no, simplemente lo traigo a colación. Más que perder es que se ha cambiado, pero si vamos a los valores, sí se ha perdido un poco el respeto de la palabra. Yo recuerdo que a nosotros mi papá nos decía, es que yo no tengo necesidad de firmar un papel con nadie para hacer un negocio, eso es de palabra. Y hoy por hoy, si usted no firma y no hace un documento, no hay negocio, ¿cierto? Porque se perdió esa confianza, se perdió el valor de la conversación, ahora no conversamos, ahora no hablamos con el otro, no lo reconocemos, se ha perdido entonces como esa comunitariedad, ¿cierto? La cosa primero era más común. Acuérdese de las navidades cuando esta señora hacía natilla y le mandaba a las otras 10 de la cuadra, ella buñuelos para los 10, no, eso se volvía una fiesta, ¿no? Ahora la gente ni se conoce. ¿Por qué? No compartimos a partir de la relación de una cosa tan sencilla como es la conversación. Yo quisiera, para cerrar este bloque, inclusive, recordaba cuando lo hacías mención de esto, que hemos perdido el tema gastronómico. Y vamos a hacer un programa, lo tenemos ahí pendiente, porque vamos a hacer un programa solo dedicado a la gastronomía paisa. Cómo hemos dejado de comer nuestros propios alimentos, los que han sido tradición, los hemos perdido y hemos capitalizado de otras regiones, y los nuestros, que son nuestros, en otras regiones los capitalizan para beneficio de ellos. Y entonces hoy vemos a jóvenes inclusive que no consumen ciertos alimentos o les parece denigrante o extraño comer cierto tipo de alimento porque no está ya incorporado en la cultura paisa o antioqueña. Ya regresamos, vámonos a un corte en Diálogos de Frontera.
Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo soy UCO. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy UCO. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola. Profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola. Profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Yo soy UCO. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy UCO.
Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. El día de hoy, conociendo, reconociéndonos y también ayudando a que otros puedan tal vez recuperar lo que es la aproximación a la antioqueñidad o qué es esto de ser antioqueño. Pero hemos escuchado muchos términos como cachaco, paisa, antioqueño. ¿Es lo mismo ser paisa que ser antioqueño? ¿O hay una comunidad grande que se le dice paisa y eso tiene distinciones con lo antioqueño? Iniciemos con el profesor Guillermo y luego continuamos con el profesor Jaime. ¿Es lo mismo ser paisa que ser antioqueño? ¿Qué es eso? ¿Por qué hablamos de lo uno? ¿Cuáles son sus diferencias? O dar algunas claridades, porque hay familias que tal vez son de unas regiones que les llaman paisa, pero que realmente no son antioqueños. Mire, el asunto diferencial está en que hasta el año 1903, más o menos, principios del siglo XX, Antioquia comprendía varios departamentos, ¿cierto? Eran Antioquia, lo que hoy se conoce como Caldas, Risaralda, Quindío, Norte del Valle y el Tolima. Eso era norte del Tolima. Eso era lo que se conocía como Antioquia la Grande, ¿cierto? Hasta ahí todos antioqueños, ¿cierto? Pero esta cultura antioqueña que se arraigó ahí, ¿cierto? Porque recuerde que la cultura del territorio no está determinada geográficamente, sino por prácticas culturales de conversación, lo que decíamos ahora de gastronomía, de folclore, de maneras de pensar, de lo que Jaime mencionaba ahora, del paisa conservador, católico, le dio rezandero, porque hay que decirlo así, etcétera. Cuando los departamentos fueron tomando su independencia y se fueron separando de Antioquia, se conservó la cultura paisa, ¿cierto? Ellos son paisas, pero no antioqueños. Entonces la cosa es que todo antioqueño es paisa, pero no todo paisa es antioqueño, ¿cierto? Porque Antioquia, ya sabemos, está compuesta por ¿qué? 117 o 125 municipios, son 9 subregiones, cada región tiene regiones como el oriente, altiplano, páramo, bosque y embalses. Entonces somos Antioquia como tal, es un territorio pluriétnico, es de diferentes ramas, ramales de la cultura. Pero por eso entonces el paisa se conserva en todo ese territorio de Antioquia la Grande, pero lo antioqueño como tal es lo que queda aquí en nuestro departamento, ¿cierto? Entonces, la cultura como tal, más que la antioqueña, es la paisa, ¿cierto? Porque permea todo ese territorio. Pero obviamente los antioqueños estamos enmarcados en un territorio, ahí sí habría que decirlo, geográficamente, pero las diferencias culturales no son muchas, ¿cierto? Sin embargo, nosotros seguimos siendo los antioqueños que sacamos pecho, porque en todo, yo diría que una característica de la cultura antioqueña más que paisa, es que somos pioneros. Usted donde ve algo, el pionero fue un antioqueño, ¿cierto? El pionero en tecnología, el pionero en obras de infraestructura, el pionero en literatura, el primer campeón mundial de ciclismo es antioqueño, así nos duela mucho, el primer campeón de Copa Libertadores es antioqueño, etcétera, ¿cierto? No, pero el mejor equipo del mundo también es antioqueño. Entonces, hemos sido los jerarcas de la iglesia más destacados son antioqueños, presidente antioqueño, bueno, pintores, tantas cosas, pero ahí viene lo que ahí me decía ahora, que no se nos puede escapar.
Lo malo también hemos sido pioneros. Esa cultura del narcotráfico en Antioquia, que fue donde se instaló primero, me parece a mí, desde los años 70, ha hecho mucho daño. Desbarató no la cultura, porque la cultura permanece, pero sí la estructura social, la estructura familiar, ese afán de dinero fácil, de enmarcar las personas, de subvalorarlas. Por ejemplo, darle a las mujeres un valor distinto al que tienen y al que debe ser por su dignidad humana. Entonces, para resaltar eso también, ¿cierto? Y ese tema del sicariato, que pesar, con todo el dolor lo digo, nace en Antioquia y se exportó al país y al mundo entero, ¿cierto? No es sino leer el texto de Alonso Salazar, La Virgen de los Sicarios, no nacimos para semilla, hemos sido materia prima para todos esos relatos que salen en la narconovela. Sicaresca, sí. De la picaresca pasamos a la sicaresca. De la picaresca a la sicaresca, muchas gracias, no sabía eso. Entonces, yo pienso que ahí está la diferencia, ¿cierto? Profesor Jaime. Yo creo que paisa tiene que tener tres elementos, uno topográfico, otro social y otro identitario. El topográfico tiene que ver con paisa, poco paisaje, ¿cierto? Paisa tiene que ver con topografía agreste, montaña, etc. Bueno, estoy hablando de ciertas etimologías que se han visto, de dónde viene la palabra paisa, que no hay una versión oficial, simplemente hay conjeturas. Una sería esta, la poco paisaje paisa. Otro sería la cuestión de paisano, de social, de cercano, buen vecino. Pero me llama la atención otro, y es que tiene que ver lo que decía ahorita Guillermo. Había una Antioquia grande conformada por los departamentos que ya dijo Guillermo, y que tienen una tendencia de ser vanguardialistas, líderes en ciertos elementos, y el resto del país comenzó a verlo de manera peyorativa. Porque Antioquia decía que el país se dividía en dos países, el país A y el país B. Y el país A quedó como el paisa, es decir, el país A es Antioquia, Risaralda, Quindío, Manizales, y el otro es el B, el peyorativo. Entonces, es una cuestión interesante en relación como hay una carga ahí violenta en la palabra paisa, de discriminación. Cuando mucha gente dice paisa, lo dice de manera peyorativa. Es que este es paisa, y paisa significa muchas cosas. Puede ser, como dice la película de Víctor Gaviria, avispado, pero avispado también tiene connotaciones negativas. Es decir, que se está aprovechando de mi nobleza o mi conocimiento. El vivo y el bobo. Y esta historia de las palabras es muy interesante, ya para terminar esta parte mía, y es, ¿ustedes saben de dónde viene la palabra carriel? Carriel. Había escuchado algo, carriel es algo gringo, ¿no? Sí, carriel es el carriel, es decir, cuando llegaban los gringos acá miraban que el país ahí tenía los dados, tenía todo. La copa guardada. Entonces que decía, uy, eso es carriel, es decir, hay carga de todo, ahí viene la palabra carriel. Todo. Entonces, esa etimología es interesante y, insisto, ese de paisa me llama la atención porque es como si fuéramos todavía los mejores. Y si ustedes lo leen actualmente, con esto de las vacas, con esto de... no nos ayuda, entonces nosotros hacemos nuestro cuento, tiene que ver con eso, que es permanente en el tiempo. La idiosincrasia paisa. Claro, no nos va a dar el tiempo y bueno, después podemos hablar de qué culturas han influenciado la cultura paisa. Entre ellos todo el tema judío, todo el tema de esta cultura sefardí, árabes por la parte de los españoles que dejaron instalado el manejo pues, de los chorizos, la morcilla, el poncho, el mismo carriel, la arepa. Bueno, que yo creo que en su momento vamos a hacer un programa precisamente porque hay una cantidad de cosas, de elementos que usamos, pero que pesar, no saber de dónde vienen y por qué los usamos. Hay una cosita que no quiero dejar pasar, aprovechando aquí el experto en lingüística, y es la forma como nos identifica el uso del lenguaje a los países. Claro. ¿Cierto? Yo he tenido la oportunidad de estar en muchas partes del país por el tema del trabajo con educación rural, y en todo el país nos ven a nosotros como unas personas que al hablar musicalizamos la palabra, ¿cierto? Que parecemos cantando. ¿Sí? Y no solamente, sino
las palabras propias de nosotros que en otra parte hay que traducirlas para que nos entiendan, ¿cierto? Pues el paisa se identifica mucho en el país por eso. Nos dicen, ustedes son muy admirables, son muy berracos, tal, pero ya nos meten el otro viajado, como decimos nosotros, pero también son muy inquietos en otras cosas. Y ese dicho, el vivo vive del bobo, yo lo voy a complementar. Y el bobo vive de la mamá. Sí. Dicen los paisas, decimos los paisas. Ahí están las dos cosas, Ajá. el elemento de sacar usufructo de los demás, pero también la parte familiar, claro. Así es. Bueno, el tiempo es implacable, vámonos a un corte y después venimos a ver nuestras conclusiones en Diálogos de Frontera. Ya regresamos. Investigar en la práctica implica el fortalecimiento de disciplina, pues sus evidencias influyen en los avances de la educación en la misma práctica y en el sistema de salud. En el obrar es donde se viven las situaciones reales a las que se enfrenta el profesional de enfermería. Esas experiencias fortalecen el conocimiento y generan nuevas contribuciones al campo. Desde las palabras de María Consuelo Castrillón, es mediante la articulación teoría-investigación práctica cómo la enfermería inicia una transición de ocupación a profesión, de realizar tareas a realizar unas actividades intelectuales, de cumplir órdenes a controlar autónomamente su proceso de trabajo.
El día de hoy hablando un poco sobre la aproximación a la antioqueñidad. Ya se nos ha dicho qué es, también se nos han dado algunas claridades en torno a lo que es la cultura paisa y qué es esto de la antioqueñidad y también qué hemos perdido. Y siempre va a ser una invitación a seguir mejorando, a recuperar aquellos valores, aquellos que se han diluido o aquellos que se han tergiversado. Pero que sean nuestros invitados los que nos den la conclusión el día de hoy con relación a nuestro programa. Profesor Jaime Herbey, ¿cuál es su conclusión en relación al tema que hoy hemos desarrollado? Antioqueñidad, pasamos de los arrieros a Balvin, J Balvin, Maluma, de las costumbres, de personajes como por ejemplo los que hablamos ahorita, Cosiaca, a Karol G. Karol G, Maluma, Balvin son hoy los que están abriendo trochas. Cuando yo escucho las manifestaciones contemporáneas de la antioqueñidad, que tiene que ver con el reggaetón, por ejemplo, les digo a mis niñas, mucho cuidado con lo que escuchan, porque tenemos que ser críticos. Entonces, ¿cómo promover la antioqueñidad? Ser críticos. ¿Qué tenemos de positivo de lo que viene de nuestras herencias y qué tenemos que tener un poco de coger con filigrana, coger con pinzas? Yo creo que hay que rescatar de los valores, la familia, la pujanza, eso de paisa no se vara, bacanísimo, excelente, pero eso de ir en detrimento de los demás o sacar su fruto en provecho de los demás, en ver el otro el débil, ser negociante pero con el fin de tumbar al otro, eso sí hay que verlo con pinzas. La parte del lenguaje, me llama la atención como ahorita hablábamos de cómo fuera de micrófonos, cómo se han permeado muchos aspectos. Hoy Colombia habla de mor, Colombia habla de parce, tiene que ver netamente con lo antioqueño, pero hay unos elementos lingüísticos que uno sí podría deplorar, en el sentido de que están perdiendo muchos elementos de las buenas tradiciones a partir del lenguaje. Entonces, conclusión, mira lo bueno, mirar con pizza lo malo, porque paisa no todo significa que es bueno, antioqueño no significa que todo sea bueno, que todos seamos elementos positivos. Hay que rescatar lo bueno, hay que mirar que los elementos negativos. Gracias, profesor. Me parece que no solamente la cultura paisa ha sido permeada por lo que es como un fenómeno mundial, ¿cierto? Por la globalización, es casi como un fenómeno de inculturación. Yo creo que aquí entra en juego un actor muy importante para esto de promover la cultura paisa y más que promover la cultura paisa es eso que era la cultura paisa, valores, respeto, buenas costumbres, tradiciones, etcétera. Pienso que la escuela, y de escuela hablo desde el jardín hasta el doctorado, debe rescatar lo básico, tradicional y lo fundamental en la formación de las personas. Hay que volver a leer a Tomás Carrasquilla, Porfirio Barbacoa, Ciro Mendía, Epifanio, entre otros. ¿Para qué? Para que aprendamos de lo que tenemos ya como herencia y lo podamos no quedarnos en el pasado, no, retomar eso bueno que estabas diciendo y ver a ver cómo lo aplicamos ahora. Gracias, profesor. Padre Raúl, la conclusión y el cierre de nuestras conclusiones. Bueno, a mí me parece que en esto de la cultura paisa hay que conservar lo de la tradición. Y para conservar lo de la tradición, ya con todos los filtros que ha dicho tanto Guillermo como Jaime, es importante ese diálogo de generaciones. Yo creo que se ha perdido mucho ese diálogo de generaciones donde los abuelos, los papás relataban, contaban, transmitían todas estas riquezas que se tienen en la cultura paisa, y las nuevas generaciones en cierta manera no han asumido las buenas tradiciones que se tenían. Entonces esto ha llevado a que se vaya creando un cierto individualismo, cuando una de las cosas claras de la cultura paisa es la ayuda, el uno al otro, se encuentra esa familiaridad. Entonces yo sí considero la importancia del diálogo intergeneracional. Para mí este es un tema fundamental, el diálogo intergeneracional, y no simplemente un relevo generacional, sino el diálogo donde los niños aprendan de los jóvenes de los adultos, de los mayores, y ahí se va fusionando tanto los nuevos valores que debe asumir la cultura paisa como aquellos otros que
que deben de pasar por un filtro ético. Agradecemos a nuestros invitados. Gracias, Padre Raúl, por esa conclusión. El día de hoy aclarando un poquito sobre la aproximación a la antioqueñidad. Queda la invitación a recuperar los valores, a promover los valores. Y yo creo que tiene que ver también con la fraternidad y a compartir la cultura. Claro, siempre llevamos nuestra cultura paisa, la cultura antioqueña a otras regiones, pero también qué bonito cuando otras regiones llegan a nuestro sitio y nos dejamos permear de lo bueno. Tenemos que permear de lo bueno a los demás, pero también dejarnos permear de lo bueno, para construir en últimas lo que es la fraternidad. Somos una sociedad que siempre va a buscar el desarrollo y el progreso de las familias y de los pueblos. A nuestros invitados, muchas gracias, profesor Guillermo, muchas gracias, profesor Jaime, Padre Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy transmitiendo desde la Universidad Católica de Oriente, desde la biblioteca, lugar donde se fragua la cultura, lugar donde hay muchos textos para conocer un poco más de esto de la antioqueñidad, también de la cultura paisa, lugar donde se fragua la sociedad, la tradición. Agradecemos al Departamento de Comunicaciones, en cabeza de Luisa Fernanda, por la producción del programa, Cable Plus, que con su equipo gentilmente hace la realización de este bonito programa. También a la Facultad de Teología y Humanidades, que desde el Departamento de Humanismo, Familia y Bioética, pues dirige y coordina nuestro programa institucional Diálogos de Frontera. Los invito para que nos sigan a través de nuestras redes y las personas que deseen ver el video completo también, pues lo pueden observar por el canal YouTube de la Universidad Católica de Oriente. Y agradecemos a la red Oriente TV que retransmite el programa y poder llegar a sus hogares. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.